Vamos a empezar la enseñanza y un saludo para los hermanos que se conectarán en YouTube, en los 4 canales de YouTube, en Enseñanza Bíblica Verdadera, un canal así, el otro Enseñanza Bíblica Absoluta, el otro Pastor Henry Gutiérrez y el otro Henry Gutiérrez. Bueno, un saludo para todos y empezamos. Hay algo que yo quiero que ustedes se den cuenta, que la enseñanza que damos acá es un tesoro oculto, pero lo hemos manifestado porque hemos tenido que revelación. Entonces hoy voy a tratar la palabra revelación, que es como manifestar algo que está oculto. La revelación no es que yo miro algo y ya, no, es algo que yo no veo al comienzo, pero después lo veo. Por lo menos cuando Jesucristo dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, entrando en la cruz, uno mire que es el amor, pero ese amor nace ¿de qué? De un conocimiento. Y el conocimiento era que Jesucristo los miraba, que no tenían conocimiento, no sabían distinguir entre la derecha y la izquierda. Entonces, ¿qué puedo yo sentir por una persona así que no tiene conocimiento y obra mal? Lo único que puedo sentir, si en mí hay conocimiento, ¿qué es? Misericordia y compasión. Si en mí hay conocimiento, eso es lo que voy a sentir. Pero si en mí no hay conocimiento y soy igual que al otro, pues se forma la pelea del siglo. Se forma la pelea. Ahí mismo. Bueno, entonces vamos a mirar un ejemplo de revelación relativa. Y vamos a ir a Primera de Reyes 14:6. ¿En qué consistió una revelación ya relativa? ¿Ya? Primera de Reyes capítulo 14 y versículo 6. Porque nosotros hemos visto mucho de la palabra revelación, pero el asunto es entender claramente qué es esto. ¿Cómo nos dice Primera de Reyes 14:6? Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies al entrar ella por la puerta, dijo: Entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. Con revelación, ¿cómo era? Dura. Resulta que Jeroboam tenía un hijo que se llamaba Abías y el profeta era Ahías. Y entonces Dios colocó al profeta Jeroboam rey de Israel, era de las 10 tribus, era Jeroboam, sí, de las 10 tribus, sí. Y entonces resulta que Jeroboam pues hizo lo malo delante de Dios. Pero entonces él se acordó del profeta que le ha dicho: usted va a reinar y todo eso. Dijo: vaya y consulte al profeta allá, pero no vaya, disfrázate de otra persona, pero que no sepa que es mi mujer, para ver qué va a pasar con el niño. Y entonces cuando ella llega, ya Dios le había dicho, porque incluso el profeta Ahías ya era tan viejo que ya no miraba. Pero cuando él oye los pasos que alguien entra, dice: ¿por qué fíjense en otra? Y yo ya sé quién eres. Y eso es cuando uno está conectado pues con el Espíritu de Dios, porque solamente el Espíritu de Dios lo sabe ¿qué? Todo. Eso uno pues claro se da cuenta de muchas cosas. Entonces ahí entra y le dice: yo tengo una revelación y es dura para usted. ¿Y qué es? Cuando usted, mire, pasa esto y esto, su esposo, eso, yo lo puse como rey y él hizo altar, se alejó de mí, a mí me botó a las espaldas. Cuando usted regrese a su casa y entre a su casa, el niño morirá. Y será el único que será enterrado como digno. De resto, todos los otros que van a morir de la descendencia de Jeroboam, si mueren en el campo, las aves, y si mueren en la ciudad, los perros van a comérselo. Bueno, una cosa durísima, pero durísima. Entonces, cuando la mujer fue allá, ella no sabía. Ella iba a preguntar si el niño iba a vivir, o qué harían con el niño, o si le daba algún aceite especial para ungir al niño, sí, pero él le tenía una revelación que yo no sabía. Ahora, esa es una revelación que cuando ya se entrega la respuesta es manifestar, la manifestación de la revelación. ¿Cómo le había sido revelado a Simón que iba a ver el ungido del Señor? Simeón era un anciano que iba todos los días al templo. Pero Dios le había dicho, también el Espíritu de Dios le ha dicho: mira, Simeón, usted ya está viejo, pero usted va a ver al ungido del Señor. ¿De verdad? Sí, usted va a ver. Ok, listo. Y un día él estaba en su casa y voy a ir al templo. Y la Virgen María, o bueno, los padres de José, ya, tanto María como José llegaron al templo. Y el otro que estaba lejos sintió y llegó también al templo. Y entonces, ¿cómo le había sido revelado a Simón que había de ver el ungido del Señor? Lucas 2:26. Lucas 2:26.
¿Cómo nos dice? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Mire, eso sí es tremendo. O sea, que aquí ya vemos que el Espíritu Santo comienza a cumplir una función para revelar las cosas que van a pasar en el campo que relativo. Porque Simeón no tenía idea de quién era el ungido del Señor. Y era un niño recién nacido, porque lo llevan al templo para cumplir con los ritos de la ley, que era 8 días. A los 8 días lo llevaron y ya llegó Simeón allá. Pero además de que le había sido revelado cuál era el niño, le había sido revelado también otra segunda, que es un nivel, en un segundo grado de revelación. ¿Qué va a ser ese niño? ¿Ya? Por eso cuando yo estoy aquí enseñando, yo veo a los hermanos que están oyendo la palabra y yo sé que Dios tiene un plan con cada uno de ustedes. ¿Y a través de qué es ese plan? A través de la enseñanza. Porque es que la palabra que viene de la boca de Dios no vuelve a él, ¿qué? Vacía. Si con la voz hizo todo el universo, yo ya no tengo ninguna duda ya. Yo sé que la voz de Dios es la que funciona. El problema es que nosotros tenemos que tener un cuidado de entregar el documento como salió de la boca de Dios. Pero si yo lo altero, pues ahí vienen los problemas. Ya no funciona igual. Entonces vamos a ir ahora. ¿Cuál fue la revelación ya de segundo grado acerca del ungido del Señor? Lo que Él va a hacer. Entonces vamos a leer de Lucas 2, 28 al 32. Él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despídese a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Luz para revelación ¿de qué? A los gentiles. A los gentiles, luz. Ya ustedes cuando oyen la palabra luz en la Biblia ya saben qué es qué. Enseñanza. Enseñanza a los gentiles. Y Enseñanza para revelación ¿a quiénes? Gentiles. A los gentiles. Entonces viene por la enseñanza, sacamos ¿qué? Esos grados de revelación. Por la enseñanza. Cada vez que usted aprenda más el sistema del Evangelio, que es el que salió de los labios de Jesucristo, usted va adquiriendo un grado de ¿qué? De revelación. Y como vaya avanzando en ese conocimiento, va adquiriendo segundo, tercero, cuarto y quinto grado de revelación. Pero ahora ahí no termina todo. Vamos a mirar, ahora estamos mirando lo que viene de revelación, hablar del ser y luego lo que va a ser ese ser. Pero ahora vamos a mirar algo muy importante, que esta es como la tercer grado de revelación. ¿Qué otra revelación había acerca del ungido del Señor? Porque ya sabemos que era para luz y revelación ¿de qué? Luz y revelación de los gentiles. O sea, enseñanza para revelar algo a los gentiles. Pero ¿qué más había acerca del ungido del Señor? O sea, ¿qué otra revelación había? O sea que Simeón tuvo 3 grados de revelación. Y entonces esta sí es la más profunda. Es Lucas 2:35 que dice. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Mire, y una espada traspasará tu misma alma, y estaba con el niño todavía en los brazos. Y dice, este niño, una espada va a traspasar su alma, óyeme, una espada va a traspasar su alma, para revelar los qué. Revelar que los pensamientos de muchos. Entonces aquí viene un asunto muy profundo. ¿Cómo que una espada traspasa el alma de este niño? O sea, donde están todos los conocimientos, las emociones y todo, pero con el objetivo que va a revelar los pensamientos de ¿qué? De muchos. ¿Cómo revela los pensamientos de muchos? Aquí es donde viene. Entonces vamos a mirar cuál es esa espada. Génesis 3:24. Génesis 3:24, porque dice que traspasará su alma, pero a él un costado fue una lanza, no era una espada. Entonces muchos dicen, ¿ahí hay alguna profecía que no se ha cumplido? Pero no, es que la espada, traspasar el alma, no era traspasar el cuerpo, eso es muy diferente. Entonces, ¿qué nos dice Lucas? Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, uno lee eso y uno lo figura como en la película. Viene el árbol de la vida y que hay querubines y una espada sola volando por todo lado y guardando el camino del árbol de ¿qué? De la vida.
O sea que el que se iba a meter a comer del árbol de la vida tenía que ser traspasado. ¿Por qué? Porque la espada era para guardarlo. ¿Sí me entiendes? O sea, no había manera para yo llegar al árbol de la vida, sino que la espada me tenía que traspasar. O sea, tenía que traspasar a Jesucristo. Y aquí es donde comienza esta revelación tan hermosa, porque ¿cuál es esa espada de fuego? O sea, encendida, o sea, estaba en fuego. Y nosotros sabemos que la espada, ¿qué es? La palabra. La palabra. Efesios 6:17. ¿Ya? Pero ¿cuál palabra es que es la espada encendida? Porque tenemos que tener en cuenta esto. ¿Ya? La espada encendida, ¿cuál es? Vamos a mirar. 6:17 de Efesios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, la espada del Espíritu, ¿qué es qué? La palabra de Dios. Entonces, esa palabra encendida estaba guardando ¿qué? El árbol de la vida. Y entonces, claro, Jesucristo tenía que ser traspasado para que nos llegara a nosotros ¿qué? Esa palabra. ¿Ya? Y a él lo traspasó, pero a nosotros, además de traspasarnos, no pudo solamente traspasarnos, sino que a nosotros nos tuvo que partir. Entonces vamos a mirar ahora, entonces, esa espada es la palabra, esa doctrina que Cristo enseñó. Entonces, si es la palabra de Dios esa espada, y iba a traspasar a ese niño, de esa espada, su alma, para revelar los pensamientos de muchos, entonces, ¿qué tenía que decir Jesucristo de esa espada encendida? Porque pues, él dijo, bueno, yo vengo aquí a dar algo, pero ¿qué podía decir? Por eso es que aquí hay una sabiduría muy grande, porque es otra revelación, y esta revelación ya es como de 5º grado. Y vamos a mirar en Juan 7, 16 y 17. ¿Qué tenía que decir Cristo de esa espada que lo iba a traspasar? Y que lo traspasó y ahora la estaba dando para la revelación de ¿qué? De los pensamientos de muchas personas. Juan 7, 16, ¿qué dice? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, esa palabra es que, ya vimos que es la palabra de Dios, pero Jesucristo está diciendo, mi doctrina no es mía. En ese momento que dice, mi doctrina no es mía, la revelación que hay es grande. O sea que Jesucristo llegó y miró el árbol de la vida y Dios le dijo, tienes que dejarte traspasar por esa espada. Pero cuando vayas a revelarla a los gentiles, esa espada revelará los pensamientos de muchos. Pero es la espada. Y todo lo que tú vas a enseñar no es lo tuyo, no es tu punto de vista, sino la espada encendida. Entonces Jesucristo dice, bien, la enseñanza que yo doy, la doctrina que yo doy, la palabra de Dios que yo doy, que no es mía. Y si usted quiere hacer la voluntad de Dios para llegar al árbol de la vida, conocerá si yo hablo por mi propia cuenta o no. Entonces, como no era la palabra, sino que él le estaba dando la gloria a ¿quién? A Dios. Entonces aquí aparece ese tesoro. Ese tesoro. Que para guardar el árbol de la vida tenía que ser traspasada. ¿Por qué? Por esa palabra. Entonces ahora viene, ¿para qué traspasa su alma? Lucas 2:35, vamos a mirar. ¿Para qué traspasa su alma? Porque quiero que memoricen ustedes que la traspasada del alma de Cristo con esa espada era para revelar los pensamientos de muchos. ¿Cómo nos dice? ¿Ya le vamos a leer? Sí, nuevamente. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. O sea que esa palabra iba a traspasar el alma de ¿quién? De Cristo. No, de muchos no. De Cristo. ¿Para qué, hermano Francisco? Para revelar los pensamientos de muchos. Para revelar los pensamientos de ¿qué? De muchos. Corazones. Entonces eso es muy diferente. Eso es muy diferente. A nosotros nos traspasa, pero no de la manera que traspasó a Cristo, no. A nosotros nos parte, que es diferente. Entonces esa palabra traspasa a Jesucristo, o sea, traspasar. Pasa acá y sale al otro lado, ¿sí? ¿Para qué? Para que se predique a todos los gentiles revelación a todos los gentiles. La luz, la enseñanza, revelación. Pero lo traspasa a él para que nos llegue a nosotros.
Y cuando nos llega a nosotros, es para revelar que los pensamientos de nosotros. O sea, llega y le pasa como dice, vamos a suponer que nosotros tenemos pensamientos que son oro y pensamientos que no son oro, pero son oropel. Se ven igualitos. Entonces llega el ácido, ese, vamos a decir, llega y le echan y dice, este es oro, este no. Entonces esa revelación, esa enseñanza, esa luz de revelación de los gentiles, llega, traspasa su alma, esa espada, y nos llega a nosotros esa espada encendida, que es la palabra de Dios, que ya lo leímos en Efesios 6, 17, que tomando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y entonces entra en nuestra mente y dice, este pensamiento es de justicia, este es de injusticia, este es verdad y este es de... Entonces revela los pensamientos de ¿qué? De muchos. Ahora, viene la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Cómo, o sea, en qué consiste una... No, ahora viene. ¿Cómo serán revelados los pensamientos de muchos corazones? ¿Cómo cree que serán revelados los pensamientos de muchos corazones? ¿Cómo la hermana Kaylee cree que Dios le va a revelar los pensamientos que hay en ti? Y le va a decir, ese pensamiento no está bien, ese pensamiento está mal, ese pensamiento tiene algo, pero tiene una trampa. O sea, te da una luz para analizar tu propio disco duro, vamos a decirlo así. Entonces, esa es la parte. Entonces vamos a ir a Hebreos 4:12. ¿Qué dice? ¿Qué se necesita? ¿Qué hace la palabra para nosotros poder revelar los pensamientos de nosotros y decir, esto pertenece a la justicia, esto es a la injusticia? Hebreos 4:12, ¿qué dice? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Bueno, ¿se acuerda que decía que hay una espada encendida? ¿Se acuerdan en el huerto del Edén? Ahora dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante, y vuelve a mencionar la palabra ahora ¿qué? Espada, ¿qué más? Que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué en nosotros se da eso? Que parte el alma, ¿ya? Y el espíritu, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando en nosotros entra la palabra de Dios, comenzamos a darnos cuenta que hay pensamientos que no pertenecen a Dios y hay otros pensamientos que sí. Entonces nos divide en el viejo hombre y en el nuevo hombre. Nos parte en el nuevo hombre. Pero en Cristo lo traspasa nada más. Porque Jesucristo no tiene viejo hombre ni nuevo hombre. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces ahora aparece aquí un sexto grado de revelación. Y es el que puede leerlo, la parte final donde dice, ¿y qué? ¿Y discierne qué? Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ahí es donde dice, serán revelados los pensamientos de qué? De muchos. ¿Por qué? Porque esa palabra discierne. ¿Ya? ¿Qué más dice? Discierne. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando yo veo ese versículo, hay un versículo que dice muy claramente, dice así, porque engañoso es el corazón del hombre y más perverso que todas las cosas. Entonces el corazón engaña a la persona cuando está, pero por eso necesitamos el antivirus, o sea, esa palabra discierne, ¿ya? Entonces, por allá hay un versículo en Ezequiel 44 que dice, yo te voy a dar para que usted aprenda a diferenciar entre lo santo y lo profano. O sea, a ver la diferencia entre lo santo y lo profano. Porque es que la diferencia entre lo santo y lo profano es fácil. Yo veo algo santo, yo ya sé, y veo lo profano, pues eso yo veo la diferencia a leguas. Pero dice, aparece la palabra discernir. Y discernir si es en algo que es muy difícil, hermano Noé. Usted llegaba y encontraba las piscinas, se veían limpias, ¿cierto? Pero cuando usted le colocaba el líquido aparecía que estaban ¿qué? Contaminadas. Entonces ya discernir entre lo limpio y lo no limpio es la palabra discernir. Y para eso necesitamos un medio que es la palabra de Dios. ¿Cómo yo discierno que un pensamiento es limpio y otro pensamiento no es limpio? Necesitamos que la espada encendida, que traspasa ¿a quién? A Jesucristo, y nos llega a nosotros esa palabra de Dios para que nosotros tengamos la capacidad de discernir entre lo limpio
y lo no limpio. Volvamos a leer Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mire, discierne los pensamientos y las intenciones ¿de qué? Del corazón. Entonces necesitamos esa palabra encendida que traspasó a Jesucristo y nos llegó. Por eso la importancia de recibir ¿qué? El Evangelio de Cristo, porque esa espada es la que está guardando ¿qué? El camino al árbol ¿de qué? De la vida. Por eso Cristo dice, mis palabras son espíritu y son ¿qué? Vida, porque así llegamos al árbol de la vida. Hasta ahí todo correcto, ¿cierto? Esa espada encendida, ¿qué camino guardaba? Vamos a Génesis 3:24. ¿Qué camino guardaba esa espada encendida? Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Mire, puso querubines. Entre esos querubines que puso, ahí estaba ¿quién? Estaba el querubín protector, el que era perfecto en todos sus caminos, pero se corrompió. Y entonces vino con su astucia y creó una falsedad. Y de esa falsedad dañó el ¿qué? El propósito, porque esa falsedad da ¿qué? Un despropósito. Entonces nosotros estamos viendo acá que colocó esa espada para guardar el camino del árbol ¿de qué? De la vida. Entonces, ahora, eso está en Génesis 3:24. ¿Qué misterio esa espada encendida estaba guardando desde tiempos eternos? ¿Qué misterio esa espada encendida estaba guardando desde tiempos eternos? Pues el camino ¿de qué? De la vida eterna. Estaba guardando Romanos 16:25. Romanos 16:25. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha manifestado, se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, hay una revelación. Por eso la revelación es que revelación significa que va a manifestar. ¿Revelación de qué? De un misterio. ¿Qué? Que se ha mantenido oculto desde tiempos ¿qué? Eternos. O sea, desde de allá de la época del paraíso. Se ha mantenido oculto. Y ahora lea el 26. ¿Pero qué? ¿Qué ha sido qué? Pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Entonces se ha manifestado ahora. Y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Por eso dice, traspasará su propia alma, pero revelará los pensamientos ¿de qué? De muchos. Cuando yo miré los pensamientos de muchos, ¿por qué no dice que revelará los pensamientos de todos? Porque sería algo bonito que dijera de todos, pero no dice de todos. Dice de muchos porque muchos son los llamados y pocos son ¿qué? Los escogidos. Los escogidos. Entonces, pero que ha manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entonces aquí llegamos ahora sí al misterio. El Evangelio. ¿Ya? ¿Y predicación de quién? De Jesucristo, porque el Evangelio era lo que predicaba Jesucristo. Después de que fue Juan encarcelado, vino Jesús de Galilea diciendo, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en qué, en el Evangelio, lo que predicaba Cristo era el Evangelio. Ahora, ¿cómo recibió el apóstol Pablo el Evangelio y la predicación de Jesucristo? ¿Cómo la recibió? Porque recuerde que Pablo no estaba entre los 12 apóstoles al comienzo. Y después él participa en la muerte del primer mártir que fue Esteban. ¿Ya? Participa. Entonces ahora, ¿cómo? Todos sabemos la historia, que le iba persiguiendo y le apareció el mismo Señor Jesucristo.
en el camino, ¿ya? Pero él no dijo, los apóstoles no dijeron, Pablo, usted tiene que venir acá con nosotros porque le vamos a dar unas enseñanzas bíblicas. Porque usted no anduvo con Jesucristo y nosotros sí. Lo maravilloso del apóstol Pablo, que es de la tribu de Benjamín, que fue cuando José sentó a todos sus hermanos y a Benjamín le dio una porción de comida, ¿cuántas veces? 5. 5 veces más que a todos sus hermanos, porque Benjamín era hermano de José, de papá y mamá, pero los otros eran solamente de papá. Entonces José hizo la selección, ya, él 5 veces. Si usted mira todos los apóstoles y mira a Pablo, que era de la tribu de Benjamín, escribió casi 5 veces más que todos los demás. Un alimento especial, ya. Entonces Pablo dice, bueno, este es un misterio que fue revelado, la predicación de Jesucristo, que estaba oculto desde tiempos, ¿qué? Eternos. Allá en el huerto de Edén estaba el árbol de la vida y la espada encendida, que es la palabra de Dios. Y entonces traspasa a Jesucristo, por eso dice, la doctrina que yo hablo no es mía, es del que me envió. Pero se la estoy dando a ustedes, si ustedes quieren hacer la voluntad de Dios también. Entonces, aquí es donde está todo esto escrito en la Biblia. Por eso es importante que nosotros entendamos que en la Biblia hay algo muy especial. Hay misterios, hay secretos, hay enigmas, hay visiones y hay sueños. Por eso los secretos y los misterios tienen que ser revelados. Viene la revelación, o sea, sacar eso oculto. Por eso puse el ejemplo del profeta del profeta Ahías, que esa mujer no sabía ni qué era lo que le iba a decir, pero el otro le tenía todo. Sacar ese misterio. El evangelio es eso, un misterio oculto que nos está nosotros entregando unas pautas para en el futuro mirar qué es lo que va a hacer con nosotros, ¿ya? Entonces ahora vamos a lo que es este misterio. Era esa espada encendida desde tiempos, ¿qué? Desde tiempos eternos. ¿Cómo recibió el apóstol Pablo el evangelio y la predicación de Jesucristo? Gálatas 1, 11 y 12. Gálatas 1, 11 y 12. ¿Cómo recibió el apóstol Pablo el evangelio de Jesucristo? ¿Qué dice? Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Mira, esto sí está interesante, hermano Enrique, ¿ah? Que el apóstol Pablo, que escribió tanto y superó a los demás apóstoles en ciertas cosas, dice y tiene el honor de decir, mire, yo no recibí el evangelio por parte de hombre alguno, sino por revelación de ¿qué? De Jesucristo. Por revelación de Jesucristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Ahora, si es importante que a nosotros se nos dé el evangelio por revelación, hermano Francisco, ¿qué versículo le viene a usted a su mente ahorita? Hermano José, si es importante que se nos dé a nosotros el evangelio, el misterio del evangelio, porque es un misterio por revelación, ¿qué versículo le llega a tu mente ahorita para seguir la enseñanza? Hermana Keile, hermano Noé, hermano Enrique, hermano Gilmar, ¿qué versículo? Si es por revelación. Efesios 1:18. Efesios 1:17 precisamente. Vamos a ver Efesios 1:17, ¿qué nos dice? Era la oración de Pablo, porque Pablo dice, yo lo recibí por revelaciones. Entonces vamos a que los hermanos también sea así. Pero me toca pedirle a Dios que Dios le dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Jesucristo. Puede leer los 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora ya ustedes saben por qué Pablo oraba. Que nos diera a los hermanos de Efesios y a todos nosotros espíritu de sabiduría y de revelación ¿en qué? En el conocimiento de Él. Para que alumbrando los ojos de nuestro entendimiento sepamos cuál es la esperanza, ¿ya? De las riquezas, de la gloria que se va a manifestar en nosotros. Ok. ¿Qué oración hacía Pablo por los hermanos de Éfeso? Que nos diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. ¿Para qué y por qué es necesario que el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él? ¿Por qué y para qué? ¿Ya? Porque hay un misterio ¿qué?
oculto. Y los misterios tienen que ser ¿qué? Revelados, igual que los secretos. Entonces vamos a Efesios 3:3. ¿Por qué y para qué? Tiene que ser así. ¿Cómo nos dice Efesios 3:3? Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Por revelación. El 4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Ok, ya dice, ¿cuál es mi conocimiento en ese misterio? Porque eso tiene que ser revelado. Tiene que salir, eso tiene que ser manifestado porque eso está oculto. Ahora el 5, ¿qué dice? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál es ese misterio revelado que no se dio a conocer? ¿Ya? Recuerda que estamos hablando desde el Génesis y la espada encendida que guardaba ¿qué? El árbol de la vida, ¿ya? ¿Y qué dice el versículo 6? Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ahí apareció la espada. El Evangelio es la palabra de ¿quién? De Dios. La que traspasó a Cristo y nos llegó a nosotros. ¿Ya? Por eso la espada es la que puede hacer ¿qué? La diferencia de discernir los pensamientos de los hombres. Entonces la hermana Kelly llega, piensa algo y ya tiene un conocimiento. Ah, no, eso no está correcto. O alguien le dice alguna cosa y cape, no, pero tampoco está correcto. ¿Sí me entiende? Entonces esa palabra, por eso discierne los pensamientos de los muchos. Una espada traspasará su alma y revelará los pensamientos de muchos. Ahora, por medio del Evangelio, entonces ahí aparece la palabra ya Evangelio. ¿Cuál es la próxima revelación en los cuales nos vamos a gozar con gran alegría? ¿Cuál es la próxima revelación con la cual nosotros vamos a gozar con gran alegría? Porque nosotros ya no estamos gozando con estas revelaciones, pero hay otra. Porque es que nosotros ahorita tenemos un cuerpo ¿qué? Humano, ¿ya? Y tenemos, a veces el cuerpo se enferma por nuestro mal conocimiento en la comida. Entonces nos llenamos de colesterol y de azúcar y todo eso. Y entonces dañamos el funcionamiento del hígado y el hígado desbarata todo el cuerpo. Por falta de, ¿qué? De conocimiento. Entonces, ¿cuál es esa revelación próxima en la cual nos vamos a gozar con gran alegría? ¿Ya? A gozar con gran alegría. Primera de Pedro 4:13. 4:13, ¿qué nos dice? Oye, me alcanzó el tiempo, gracias a Dios. Primera de Pedro 4:13, ¿qué dice? Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Para qué dice? 4:13 fue que dije, ¿cierto? Sí, señor. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación, ahora viene la última. ¿De qué? De su gloria. Hermano Noé, revelación de su gloria, os gocéis con gran ¿qué? Alegría. O sea que a nosotros nos falta ahora el cuerpo celestial, el cuerpo de gloria. Pero va a ser una revelación, ¿ya? Y esa revelación, cuando la tengamos, que se manifieste en nosotros, nos vamos a gozar con ¿qué? Con gran alegría. Ahora viene, ¿de qué será libertada la creación cuando se manifiesten los hijos de Dios? Romanos 8:21. ¿De qué será libertada la creación? Romanos 8:21, porque ya estamos en la última revelación, ¿ya? Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Libertad ¿qué? Gloriosa de los hijos de Dios. La misma ¿qué? La misma creación. O sea, anteriormente había una creación que era totalmente ¿qué? De luz. Los árboles eran luz, las frutas eran de luz, todo era luz. Sí, todo era gloria. Por eso es que cuando Juan, el discípulo amado, ve a Jesucristo, yo caí como muerto. Pero no tema. Pero él no podía decir, yo vi a Jesucristo normal. No, él vi a uno semejante al Hijo del Hombre, porque se parecía, pero no era.
estaba en gloria. Entonces dice que la misma creación misma será libertada de la esclavitud ¿de qué? De corrupción. ¿Qué es algo corrupto? Algo que se daña, que se pudre, que se está pudriendo, que se está dañando. Y dice, a la libertad gloriosa ¿de qué? ¿De los hijos de quién? De Dios. Ahora leamos el 29. ¿Cuál es esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cuál es esa libertad gloriosa de los hijos de Dios? El 20. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahí llegamos. La última revelación es que nosotros vamos a ser hechos conforme a la imagen ¿de qué? De Jesucristo. De Jesucristo. En gloria. Conforme a la imagen en gloria. Y ahora ya para finalizar, porque nos faltan 3 minutos, para finalizar, ¿cuál es esa manifestación de gloria? O sea, puede leer nuevamente el versículo para que nosotros miremos el 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, yo voy a ser y ustedes van a ser, ustedes y yo vamos a ser hechos conforme a la imagen ¿de quién? De Dios. Si permanecemos en este camino del Evangelio, en este misterio revelado que es la palabra de Dios, entonces por el conocimiento pleno, nosotros vamos a ser ¿qué? Revestidos del nuevo hombre creado según Dios, que conforme a la imagen del que lo creó lo va renovando hasta el conocimiento que es pleno. Entonces nosotros somos hechos conforme a la imagen ¿de quién? De Dios, en gloria. Ya, diferente, en gloria, ya, en gloria. Entonces, ¿qué versículo yo le puedo añadir a eso, hermano Noé? ¿Qué versículo se le viene a la mente? Bueno, yo ya llegué al conocimiento pleno y está todo en potencia para yo estar hecho conforme a la imagen de Dios, y entonces voy a tener un gozo ¿qué? Con mucha ¿qué? Mucha alegría, porque yo estoy así. Entonces, ¿cuál versículo se le viene, hermano Francisco? Hermano José, hermana Kelly, hermano Noé. Ahorita que yo estoy diciendo esto, yo estoy viendo otra cosa. Ya tienen conocimiento, le falta conexión 100%. ¿Para que alumne la gloria de Cristo ese? No, porque con gran gozo, ¿qué es? Alegría. Alegría, por eso, ¿cuál versículo le viene? Salmo 17:15. Cuando despierte a tu semejanza. Claro. Veré tu rostro, ¿qué? ¿Cómo nos dice? En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ahí estaré. Y estar satisfecho es un gozo con mucha ¿qué? Alegría. Óyeme, yo le digo, ese David era cosa seria. Porque David dice, veré tu rostro ¿en qué? En justicia. ¿En cuál justicia? En la que se revela en el Evangelio, que es por fe. En esa justicia. Estaré satisfecho cuando yo despierte ¿a qué? A tu semejanza. Entonces, hermanos, ya les quedó claro que el espíritu que Pablo pedía que nosotros recibiéramos de sabiduría y de revelación es con un objetivo. Dice, alumbrando, yo voy a leerlo porque lo bonito es que ahora el siguiente, el 18, da toda la explicación. Dice, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a aquel que os ha llamado. Alumbrando los ojos del entendimiento, hermano Noé, para que usted sepa cuál es la esperanza a la que usted ha sido llamado. Y mire lo que sigue diciendo. Y cuáles las riquezas de la gloria, de la herencia de quién, de los santos. Y cuál es la riqueza de la gloria, que es lo que vamos a heredar, o cuerpo de gloria, de herencia de quiénes, de los santos. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. ¿Es importante que tengamos el espíritu de sabiduría y de revelación y conocimiento? Sí, porque manifiesta ese misterio en nosotros. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Vamos a hacer la oración. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra en este momento, Señor, y presento a todos los hermanos que están en las redes sociales, a los que mirarán esta enseñanza en diferido, los presento, Señor, y a los hermanos que están acá, los pongo a todos en tus manos, y tú como el alfarero, y yo me pongo también en tus manos, y tú como el alfarero, Señor, vaya moldeándonos y haciéndonos
a través de esta espada encendida, de tu palabra, del Evangelio, que lleguemos al conocimiento pleno y nosotros podamos ver tu rostro en justicia y despertar, Señor, y estar satisfecho cuando despertemos conforme a tu semejanza. Señor, danos esa sabiduría, ese espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, en el conocimiento tuyo. Y Señor, te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y nos has dado estos tesoros incalculables, Señor. Y yo te pido, Señor, que nunca se agote ese conocimiento en nosotros, sino que cada día vayamos creciendo como la luz de la aurora hasta que sea un día completo, una enseñanza completa. Gracias, Señor, porque aspiramos a tener el conocimiento pleno para que Cristo sea el todo en todos. Porque tuyo es la gloria, el poder y el honor por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga a todos. Un abrazo para todos los hermanos que están en YouTube. Dios les bendiga.